Dios le bendiga. El tema de hoy es la visión del carnero y del macho cabrío que el profeta Daniel había visto en visiones. Eso está en el libro de Daniel capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaí. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La pregunta es, ¿qué representa el carnero de 2 cuernos y el macho cabrío de un cuerno notable entre sus 2 ojos? Vamos a dar la respuesta. Vamos a descifrar primeramente el carnero de 2 cuernos. Dice el versículo 20 de Daniel capítulo 8. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Esta es la respuesta. El carnero de 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia, ya que Persia fue gobernado por Ciro y Media fue gobernado por Darío. Vemos en el versículo 3 de Daniel capítulo 8 que el carnero estaba delante del río Ulaí. Sabemos que el río representa a muchedumbre de pueblos, naciones y lenguas, ya que el río viene siendo las aguas. Y eso lo describe Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Vemos que el carnero tenía 2 cuernos, pero un cuerno era más alto que el otro, y el cuerno más alto creció después. Es decir, el cuerno más alto que el otro representa a Persia, ya que Persia venía siendo el imperio más poderoso que el de Media. Y cuando dice que el cuerno más alto creció después, esto significa de que el reino de los persas, en su gran poder y fuerza, creció, y el otro cuerno, que es más bajo, representa a los medos, que viene siendo el imperio menos poderoso que el de los persas. Dice que con sus 2 cuernos hería al poniente, al norte y al sur. El poniente, el norte y el sur representa a 3 puntos cardinales, ya que en cada punto cardinal hay naciones, ya que las naciones del poniente, del norte y del sur fue conquistado por los medos persas. Y una de estas naciones que fue conquistada fue Babilonia, Egipto y Lidia. Y dice también que ninguna bestia podía pararse delante de él. Cuando habla de bestia se refiere a nación o imperio. Es decir, que ninguna nación o ningún imperio podía pararse delante de esta bestia que venía siendo los medos persas, ya que los medos persas se habían convertido en una nación invencible. Muy bien, ahora vamos a descifrar al macho cabrío. Versículo 21 de Daniel capítulo 8. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El macho cabrío es el rey de Grecia, representado por Alejandro Magno, Alejandro hijo de Filipos. Vemos que el cuerno notable entre sus 2 ojos viene siendo el rey primero, que es el mismo Alejandro Magno, que reinó durante 12 años en Grecia. Y vemos que el rey de Grecia, junto con su ejército griego, había vencido a los reyes de Media y de Persia. Esto es lo que significa lo que dice el versículo 5 de Daniel capítulo 8. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente, o sea, de ese punto cardinal, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Cuando dice sin tocar tierra, esto significa de que este imperio iba a traspasar a todas las naciones del mundo. Es decir, que este imperio iba a ser tan fuerte que su fuerza sobrepasaba a todo el mundo entero. Dice el versículo 6, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y se levantó contra él y lo hirió,
y le quebró sus dos cuernos. Es decir, que el rey de Grecia, Alejandro Magno, derrotó a estos dos reyes, a los reyes de Media y de Persia. Vemos en el libro de los Macabeos, habla muy claro la historia de que Alejandro Magno derrotó a Darío, rey de los medos y los persas. Y después que derrotó a los reyes de Media y de Persia, vemos que Alejandro Magno había conquistado muchas batallas. Y en las batallas que él combatía siempre era vencedor. Y sometió a todas las naciones del mundo tan rápidamente. Y vemos que ninguna nación ni ningún imperio podía combatir a Alejandro Magno. Es tanto así que las naciones del mundo le pagaban tributos. Entonces vemos que los medos persas fue derrotado por el rey de Grecia, llamado Alejandro Magno. Esto es lo que significa cuando dice de que el macho cabrío, con un cuerno notable entre sus dos ojos, corrió con la furia de su fuerza e hirió al carnero y le quebró sus dos cuernos. Dice el versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Es decir, que el rey de Grecia se engrandeció en gran manera, y por esta causa a su vida había llegado una enfermedad. Y a través de esta enfermedad que Alejandro Magno le había dado, murió. Esto es lo que significa cuando dice que estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, que viene siendo el primer rey de Grecia, que es Alejandro Magno, fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Es decir, que después de la muerte de Alejandro Magno, el reino del imperio griego se dividió en 4 reinos a través de sus generales, ya que los generales de Alejandro Magno tomaron su reino. Cada uno se ciñó la corona y empezó a reinar cada uno en su región. Y eso es lo que significa, después de que aquel gran cuerno fue quebrado, en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 cuernos notables son los 4 generales de Alejandro Magno, que gobernaron sobre todas las naciones de los 4 puntos cardinales, ya que los 4 vientos del cielo simboliza a los 4 puntos cardinales, que son norte, sur, este y oeste. Entonces, esto es lo que representa al carnero de 2 cuernos y al macho cabrío de un cuerno notable entre sus 2 ojos. Si Dios lo permite, en el próximo video seguiré con esta enseñanza, ya que en el versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, etc. Aquí vemos en el versículo 9 en adelante acerca de un cuerno pequeño que salió de entre los 4 cuernos del macho cabrío. Ya que en el video pasado estuve hablando acerca del cuerno pequeño que había salido de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia, en el libro de Daniel capítulo 7. Pero el cuerno pequeño que habla en este pasaje de Daniel capítulo 8, dice que surgió del macho cabrío, de entre los 4 cuernos notables que había salido después del gran cuerno que fue quebrado entre sus 2 ojos. Y este tema lo estaré hablando en el próximo video, acerca del cuerno pequeño parte 2. Que Dios te bendiga, hasta la próxima.